Juan Kronberger, el primer nombre de impresor que vamos a encontrar en los impresos mexicanos, tenía vínculos comerciales con América incluso antes de enviar los equipos, personas y capital para establecer el taller. Tenía minas de plata en Sultepec, había tenido una hacienda en Yucatán y también se dedicaba al tráfico de esclavos en América. El establecimiento de la imprenta se hizo sobre todo porque tuvo y vio garantizado su privilegio real, digamos, es una especie de permiso o de elemento que lo habilitaba, que le garantizaba a trabajar por 10 años de manera monopólica la impresión y comercio de libros en América. Con esas condiciones materiales aseguradas, Kronberger suscribió el contrato que estamos viendo. Esta es una página del contrato que se encuentra en Sevilla, un contrato con operarios de su taller, lo firmaron el 12 de junio de 1539, con el cual Juan Pablos, junto con Jerónima Gutiérrez, su esposa, y que después va a ser heredera del taller, el tirador, que es el mecanismo físico de la imprenta, el tirador italiano Gil Barbero, y un esclavo negro de nombre Pedro, que también oficiaba tareas en la imprenta, se firmó el contrato que estamos viendo. Yo no sé si ven mi manita, pero la firma de Juan Kronberger está en el rectángulo, digamos, de la derecha a la izquierda, y el de Pablos, que es una firma bastante, digamos, ortogonal CK, está a la extrema derecha. El apellido Kronberger se mantuvo en los impresos de su taller americano hasta que este murió en el año 1540, aunque su viuda, Brígida Maldonado, y uno de sus hijos continuaron al frente del negocio familiar hasta, digamos, en esa fecha, hasta el año 1547. Juan Pablos, apenas murió Kronberger, pidió a la corona, usando un término contemporáneo, la autonomía del taller. Pidió el finiquito del privilegio y tener la posibilidad, el privilegio exclusivo que tenía Kronberger, y poder él arrancar las tareas editoriales. Sin embargo, esto no lo pudo hacer inmediatamente, lo pudo lograr en el año 1548, cuando empezamos a ver el nombre de Pablos. En esta imagen vemos un pie de imprenta de un impreso mexicano, está señalado en rojo, digamos, se menciona que, perdón, es un impreso sevillano, no mexicano, que se publicó en la casa de Kronberger, pero dice que en Santa Gloria haya, es decir, esto ya es post-mortem. Y lo que está señalado en la página del tripartito es, que es del año 1544, es que se publica en casa de Juan Kronberger en México, aunque como dije antes, él no pisó México, o suelo mexicano. A pesar de la relativa precariedad del material y el equipo con que contaba Pablos, no se crean que Kronberger mandó lo mejor de su taller, Pablo sacó notables obras, y no lo digo porque son nuestros impresos. Realmente hacer estos libros no implicaba solo una expertise tipográfica, sino elecciones, decisiones estéticas, materiales y textuales. A él le debemos notables doctrinas gramáticas en lenguas indígenas, las primeras ediciones musicales del Nuevo Mundo y publicaciones de uso universitario, además de hojas y pliegos sueltos. Aquí en una de las obras de la trilogía lingüística de Gilberti de 1558, transcribí una parte de la licencia, que es el permiso de impresión que obtuvo Pablos para esta obra, y que es muy interesante porque la licencia da notas de cómo eran las transacciones administrativas. El permiso que se daba, que lo dio Luis de Velasco, indicaba que se tenía que arreglar el autor, Maturino Gilberti, junto con el impresor. Es decir, que ahí hay un trato, digamos, directo,
y que deja al juicio de ese trato el tiempo, la duración de la impresión y el precio al que se ha de vender. Estos datos sobre la naturaleza del negocio comercial y editorial son elementos que me interesaría que tuviéramos en mente para ver cómo, si bien no podemos hablar de industria editorial en términos contemporáneos en el siglo XIX, empezamos a ver algunos rasgos de negocios privados, como es el caso, y la modelación, cómo se van articulando los tratos editoriales para este tipo de obras. Los estudios bibliográficos existentes, de los que dije algunos datos más y otros que están en curso, como el de la doctoranda Nuria Lorente de la Universidad de Valencia, atribuyen a este impresor, al primero del que estamos hablando, a Pablos, alrededor de 60 documentos conocidos o de los que se presume existencia. Este es todo un tema, digamos, de que no todos, en todos los casos tenemos evidencias físicas conservadas, pero en algunos tenemos evidencias suficientemente sólidas para saber que los ejemplares existieron, y en otros son ejemplares fantasmas o ejemplares que nunca nadie tuvo a la vista. Sin embargo, algunos investigadores discrepan en cuántos libros pudo haber publicado el primer impresor y oscilan en un rango entre 40 y 45 obras de las que con certeza fueron producidas por él durante este periodo, que fue el único impresor del Nuevo Mundo. Esta característica no se va a mantener para todo el siglo XVI. Vamos a ver que en algún momento llegamos hasta tener hasta 3 impresores trabajando de manera simultánea, y esto también nos habla del negocio editorial. ¿En qué momento? ¿Cuál es el tamaño potencial o posible de mercado? Y esto nos plantea también asuntos de competencia editorial, digamos. No estamos hablando de espacios solo para uno, sino para más, pero ¿qué tanto más puede crecer el mercado? El segundo impresor de México llegó contratado por el primero, y llegó contratado para realizar 2 tareas explícitas: grabar y fundir letras, es decir, cortar punzones, que son una barrita, digamos, del tamaño de un cigarro de metal. Arriba se le graba la letrita, y eso se pone en un molde de fundición con metal, una aleación de metal súper caliente, y se saca letra por letra. Cada una de las que ustedes están viendo acá se hace una por una. No como en la compu, que ahora apretamos una y otra y otra y otra, y nunca se nos acaban las letras. Antes sí se acababan. Este segundo impresor se llamó Antonio Espinosa y llegó a México en 1551, y vino junto con otros 2, con un prensista, que podría ser el equivalente del tirador, digamos, el que trabajaba físicamente en el tórculo, que se llamó Tomea Rico, y con un cajista. El cajista es el que está frente digamos, a lo que sería el teclado de la computadora. Es una caja donde en cada compartimento hay una letra. Ese cajista, que es el que pone letra por letra, va haciendo renglones y lo pasa luego ya como en una charola para que eso se ponga sobre la prensa, se llamó Juan Muñoz. Este elemento nos habla de que la unidad mínima de trabajo en una imprenta eran 3 personas, por lo menos: un tirador, un batidor, que es el que pone la tinta, y un cajista, que es el que acomoda las letras. Es importante tomar esto en cuenta cuando pensamos en tamaños y dimensiones de los talleres, al menos para este periodo. La impronta de Espinosa, la huella que va dejando Espinosa, se notó inmediatamente en las publicaciones de su patrón, porque primeramente teníamos solo tipos góticos, que son los que vemos en la parte superior izquierda de la página, que dice gradual y el doctrina cristiana. Esos son tipos góticos, pero desde la llegada de Espinosa vamos a ver tipos redondas romanas, que son las que dice Maturini o Grama, y cursivas, las que dice dialéctica resolutio. Así como un conjunto importante de nuevos grabados e imágenes, como este que estamos viendo acá a la derecha. Entre los impresos que Pablo hizo con la participación de Espinosa en el taller, tenemos justamente esta obra importantísima, la Grammatica Resolutio y la Recognitio Tumularum y la Dialectica Resolutio, y también los comentarios de Vives, mejor conocidos, que son estos que puse acá,
como los diálogos de Cervantes Salazar, publicados en el año 54. Aquí vemos una cosa interesante que nos habla también de cómo va haciendo la estética, esta carita de nuestros impresos del siglo XVI. La dialéctica tiene una portada arquitectónica, semeja la entrada a un edificio, así se llaman técnicamente, portadas arquitectónicas, que presentan la estructura y forma de un pórtico, y que en este caso tienen, digamos, un aire renacentista. Esta imagen, la que vemos en el centro, que es la de la dialéctica, igual que otras de Juan Pablo, habían sido usadas con anterioridad en Europa, concretamente la que vemos a la extrema izquierda, por Edward Whitchurch en 1549. Sabemos eso porque aquí tenemos una E y acá una W, y porque además lo han estudiado también otras personas. Están estas iniciales, digamos, del grabador en madera, que no es tan habitual encontrar para este periodo, al menos no en la Nueva España, las iniciales de los grabadores, y que Pablos también usó en esta obra de Gilberti. Es decir, el reutilizar grabados en más de una portada, es decir, que las imágenes no son exclusivas o hechas ex profeso para una obra, en algunos casos sí, pero en este no. Es algo muy importante de ver. Digamos que el stock o el repertorio de imágenes es limitado y que se estira, digamos, en términos de los usos y las aplicaciones lo más que se puede. Tras algunos años de servicio con Juan Pablos, Antonio Espinosa, el segundo impresor, gestionó él mismo ante España el fin del monopolio, como había hecho Pablos con Kronberger. Este permiso fue para abrir una nueva oficina que le fue concedido en el año 1559 y trabajó hasta el año 76. Espinosa dio a luz obras numerosísimas, entre ellos la que estamos viendo acá, la Gramática Maturini del 59, que es la primera gramática escrita y publicada en el Nuevo Mundo, y es una de las piezas bases de la trilogía lingüística preparada por el franciscano Maturino Gilberti. También publicó los confesionarios de Alonso de Molina, el más publicado franciscano del siglo XVI, el breve, el confesionario breve del 65 y el mayor del 69. También lo que estamos viendo acá es una cosa divina, es el Graduale Dominicale del año 76, que, vamos a volver sobre este punto, fue financiado por el tercer impresor que estuvo en México, Pedro Ocharte. Este elemento es muy importante para mí porque son indicios de cómo se va moviendo el negocio de lo impreso en México desde bastante temprano. Es decir, que un impresor financie la publicación de una obra muy particular que no se iba a vender fácilmente, implica una apuesta y un cambio en la mentalidad de cómo se está pensando el libro y lo impreso. Esto que estamos viendo es una corona de flores, es un grabado, es una de las portadas, digamos, de uno de los impresos de Antonio Espinosa. Este libro tenemos el privilegio de custodiarlo en la Biblioteca Nacional de México. Es una obra de Molina. Está impresa a dos colores, como ustedes pueden ver, el color no está puesto a mano, es a dos tintas, y fue usada también, en el Confesionario Breve para la Lengua Castellana del 69 y en el Instituta Ordinis Beate Francisci de 1567. Esta imagen nos permite señalar que esta clase de grabados no fueron usados solamente con fines literarios o doctrinales o devocionales, sino también, y es por eso que tengo esta imagen, no tengo una mejor, pero ahora que se levanten las restricciones pandémicas, podrán ustedes darse una vuelta por el maravilloso ex convento de San Agustín en Acolman, donde podrán ver esta misma corona pintada en el refectorio de ese espacio ex conventual. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos modelos del libro saltan a los muros, se usan para la pintura monástica, y entonces acá vemos transferencias de imágenes del libro a otros espacios de las artes y la creación en la Nueva España.
se usan para decoración, pero también se usan como modelos gráficos. Y esto es muy importante para entender que la cultura del libro tiene ramificaciones que vertebra con una otra cantidad enorme de manifestaciones culturales, estéticas y también ideológicas en México. Espinosa fue el primer impresor en América que empleó una marca tipográfica. La marca tipográfica es una insignia, es esta que estamos viendo, que es habitual entre los impresores, es muy habitual entre los impresores del Nuevo Mundo. Se usa con la finalidad de identificar. ¿Qué otros impresores en México lo usaron en el 16? Bueno, lo usó Pedro Valli, de quien yo he estado trabajando y atestiguando. Ha habido dudas sobre esa marca tipográfica, no la traigo en este momento, pero lo he ya puesto por escrito en trabajo sobre marcas tipográficas desde hace ya varios años. Y acá tenemos el caso del último impresor del que vamos a hablar este año, que también usa una marca tipográfica, que fue Enrico Martínez, que usa esta de la grulla o la garza. Él recurrió a esta imagen. En ninguno de los dos casos nuestros queridísimos impresores fueron originales, porque están retomando imágenes que se habían usado previamente. En el caso de Enrico Martínez, usó la marca que había usado un sevillano que se llamó Martín de Montes de Oca, y un madrileño que se llamó Guillermo Droy. Estos elementos gráficos pueden presentarse tanto en la portada de los libros, que nosotros lo vamos a tener solamente en un caso, pero en el siglo XVII, con el impresor barroco poblano Diego Fernández de León, de quien también he trabajado bastante, pero en los impresores mexicanos del 16 vamos a tener estas marcas en el colofón, es decir, en la parte final de los libros. Y cumplen una función similar a la que hoy cumplen los logotipos en una editorial moderna. Hacen visible a los lectores y a los clientes que esta obra salió de una imprenta autorizada, que es un sello de calidad. Identifican, hermanan, hacen una constelación, digamos, de texto. Además de la renovación en el surtido de letras y capitulares, se observa con Espinosa una riqueza, diversificación, mejoría, aumento en el tamaño literal y en el tamaño de tratamiento visual de los grabados novohispanos, muchos de los cuales se han atribuido a su autoría, es decir, las capacidades técnicas y estéticas y visuales de Espinosa hacen pensar y han permitido a muchos estudiosos decir que estos grabados, estos escudos heráldicos, este repertorio, son de la mano literal, no solamente conceptual, porque los grabados se conciben, se trasladan a una placa y además se escarban. Entonces hay 3 operaciones que puede o no hacer la misma persona. En este caso se han atribuido a él. El tercer impresor de Nueva España fue Pedro Charte, quien llegó en calidad de mercader, actividad que desarrolló junto con la de impresor entre el año 63 y 92 del 16. Con él se suma una tercera vertiente cultural o identitaria a la historia de la imprenta local, en la medida que Ocharte era natural de Rouen, de Francia, donde había nacido, según los estudios, en 1531. Tuvo relación con Pablos y se casó con una de las hijas de con María de Figueroa. A la muerte de Pablos, Ocharte renta el taller a su viuda, Jerónima Gutiérrez, y ha pasado a la historia, entre otras cosas, por su audacia y visión comercial, de la que ya dimos una referencia, por el hecho de haber patrocinado un graduale, pero también por su desgracia personal, ya que protagonizó uno de los primeros casos, uno de los primeros episodios de juicios inquisitoriales en suelo americano, vinculado con el mundo del libro. Fue procesado a causa de la impresión, al menos teóricamente se sabe que esta pieza gráfica es lo que derivó en su procesamiento, su denuncia primero como luterano, su procesamiento y posteriormente encarcelamiento y tortura en la Inquisición de México. Es un caso muy interesante relecturas
del documento del Archivo General de la Nación sobre este juicio, ponen en cuestión que en realidad fuera él tan víctima como el juicio y las transcripciones y la historiografía posterior ha señalado, sino que al parecer en realidad fue víctima de él querer tenderle una trampa a Juan Ortiz, justamente el grabador que hizo esta imagen. Esta cuestión es una cosa un poquito más larga, pero es interesante ver cómo a veces la forma en que se conservan y se encuadernan y se articulan los documentos en archivos pueden hacernos ver una historia con ciertas tergiversaciones. El proceso inquisitorial y encarcelamiento de Pablos duró del año 1572 a 74, y durante ese trance, durante ese lapso, fue su esposa, María de Sansori, quien tomó a cargo su imprenta. Y es interesante también esto porque se conservan una carta del hermano de María de Sansori dirigida a las autoridades virreinales, donde pide por favor que las autoridades se den una vuelta por la imprenta porque, dice la carta, los operarios que trabajan en ella, concretamente los operarios negros que trabajan en ella, no le hacen caso a su hermana. Este elemento y otros más del epistolario que se mandan Pedro y María, donde Pedro le dice, necesitas comprar tanto papel, no lo compres a más de tanto dinero, permiten pensar que María no estaba solamente a cargo de las tareas familiares, sino que tomó las riendas y con no poca dificultad de la imprenta. Después de ese trance, Ocharte se asoció con impresores como, concretamente ya mencioné, Antonio Espinosa, pero también se va a asociar con el que fue el quinto impresor de México, Antonio Ricardo. Y de esos vínculos se conservan obras de impresionante belleza, de mucho valor cultural y lingüístico, como el Graduale Dominicale, la doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Alonso de Molina del 78, pero también esto que estamos viendo, que es una belleza. Bueno, perdón por mi fascinación, pero estamos viendo la Salmodia Cristiana, que es el único libro impreso conservado de Sahagún. Sahagún lo conocemos por muchas razones, principalmente por el manuscrito conocido coloquialmente como el Códice Florentino, como el nombre común de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, pero esta es la Salmodia Cristiana, publicada en el año 83 del 16, y es obra de Sahagún, salida de las prensas de Pedro Ocharte. Uno de los elementos que destaca Ocharte, uno entre varios, es que él mismo financió varias de las ediciones que publicó, hecho que marca, como dije antes, un modelo de patrocinio que hasta entonces no se había ensayado. Algunas de estas piezas que distinguen su producción tipográfica son ediciones musicales, tesis y hojas sueltas, y publicaciones de otros géneros, como los diálogos militares del 83 también, la instrucción náutica del año 87 y al menos dos obras, digamos, de temática medicinal, la Ópera Medicinalia de Francisco Bravo del año 70 y el Tratado Breve de Medicina de Agustín Farfán, de los cuales estamos viendo aquí las portadas, y sugiero mucho que lean el libro de Rodrigo Martínez Barak sobre la Ópera Medicinalia porque es más divertido que una historia de Sherlock Holmes en relación con lo que pasa con muchos de nuestros impresos y nuestro patrimonio bibliográfico en México. Vale la pena y es muy actual además. La doble página que estamos viendo se trata de los diálogos militares y llama la atención por el uso de los grabados que vemos, grabados en madera. No vamos a tener grabados en metal o calcográficos hasta el inicio del siglo XVII, porque presentan esquemas de balística que eran útiles para aquella época, aunque no llevan firma, porque eso es bastante habitual en los grabados en madera, cosa que va a cambiar un poco en los grabados en metal. Por las fechas de publicación de la obra e informaciones de archivo es posible atribuirlos a Juan Ortiz, justamente también imaginero, como le decían a los grabadores,
a los que realizaban imágenes, que también purgó cadalso con con Ocharte por la Inquisición, el que hizo el grabado de la Virgen del Rosario. Si seguimos la secuencia cronológica de impresores mexicanos del 16, encontramos a la primera mujer americana, que es Jerónima Gutiérrez, viuda de Juan Pablos, el primer impresor. Porque ella firma junto con Pedro Charte esta obra que estamos viendo, una página, que es el Psalterium Corale, que es el único ejemplar que se conoce y que se conserva en la Lilly Library de la Universidad de Indiana, y hasta donde he podido estudiar, si no estoy equivocada, esta obra la descubrió la doctora Rosa María Fernández de Zamora, investigadora del IBI de la UNAM. Pedro Valli, me encantan todos los impresores del 16, debo decir que me parece, todos estos hombres y estas mujeres me parecen personajes fascinantes y enigmáticos. Y Pedro Valli me parece particularmente interesante. Él nació en Salamanca, aunque era de familia de origen francesa, jugaba como un poco a dos bandos. Esto es una lectura personal a propósito de algunas fuentes secundarias y de algunas primarias. Viajó a América en 1569 para desarrollar tareas de mercader de libros y encuadernador. Era bastante habitual en esa época que un taller ofreciera más de una tarea o ámbito de las artes del libro o de las artes gráficas. Esos oficios, en este caso, la de librero o mercader de libros y encuadernador, precedieron a su trabajo editorial porque lo pusieron en el circuito editorial, y entonces más tarde le incorporó la parte de tipógrafo, pero también tenemos datos de que él era distribuidor y comerciante de tinta y papel. Es decir, realmente aquí vemos a otro de estos, así como vemos en Ocharte a alguien que patrocina obras, acá vemos a alguien que ve el negocio en un sentido bastante ampliado. Valli trabajó, digamos, su periodo de actividad está ceñido entre 1574 y 1600, y una de las primeras obras que de él se conocen es esta que estamos viendo, El arte y diccionario de la lengua michoacana de Juan Bautista de Lagunas, publicada en el año 74. También publicó gramáticas en mixteco, en náhuatl, en los años 93 y 95 respectivamente. Publicó La vida del bienaventurado San Francisco, traducida en náhuatl por Molina, La doctrina cristiana muy útil. Estoy abreviando los títulos que eran muy largos, ustedes como pueden ver acá, en acomodo de copa o de triángulo invertido. Son títulos largos. En este caso es una doctrina cristiana muy útil y necesaria en lengua mexicana y castellana. Y es uno, no es el único, pero diría de los que publicó, que fue más, que sus prensas fueron las más multilingües. Este también es un dato muy importante a los fines de este ciclo, para pensar que las imprentas no solamente tenían capacidades materiales, técnicas o de infraestructura, sino que tenían capacidades operativas en el tratamiento y cuidado de los textos, algunas veces de la mano de los autores, en otros casos auxiliados por otra constelación de personas que no siempre tenemos con nombre y apellido quiénes fueron esos correctores o participantes, pero el hecho de que un taller publicara en más lenguas que otro ya nos está hablando o de una habilidad comercial de ese impresor para entablar negocios, digamos, con una clientela muy diversa, concretamente de las órdenes regulares de entonces, o que tenía las posibilidades de hacer los tratamientos técnicos, lingüísticos adecuados. Esto no es menor pensando en un siglo que tuvo 3 concilios religiosos que cuidaron de manera particularmente celosa la producción y control a la letra de los documentos que se publicaban. A él, los estudiosos a Valli, a él le han atribuido una amplia publicación, es digamos también no solo de los políglotas, sino de los impresores más prolíficos.
en un rasgo también particular que fueron tesis, hojas sueltas, pero también obras de largo aliento, ¿no? De hecho, Bali está identificado como el responsable de publicar la primera tesis de la Universidad de México, la Universidad Colonial, en el año 84. No tesis como las entendemos ahora, eran pliegos sueltos, eran hojas, digamos, muy, no eran sencillas porque inclusive tenían cierto boato gráfico, pero sí no son los tabiques que hoy solemos entender como tesis. Hay un corrimiento semántico en la palabra tesis. Pero también hizo muchos impresos o formatos jurídicos, es decir, documentos que tienen como si fuera un machote de papelería, donde ahora nosotros, un formulario donde tenemos una parte impresa y otra parte que se llenaba o se rellenaba a mano. Antonio Ricardo fue, luego de Pablos, el segundo impresor de origen italiano que laboró en México, es el quinto que llega a México. Él llega en 1577, procedía de Turín, digamos, del norte de Italia, y se instaló, digamos, trabajó en las proximidades del colegio de San Pedro y San Pablo, que pertenecía a los jesuitas. Es por esa razón que una parte importante, no toda, pero una parte importante de su labor editorial está vinculada con dicha orden. Una de las primeras publicaciones que hizo del año 77 es esta que estamos viendo, de cuya portada estamos viendo en pantalla. Es el Sermonario en lengua mexicana del año 77. Tenemos ejemplares en México, tenemos varios ejemplares de esta obra. Además, publicó libros académicos y también de medicina. Tenemos, por ejemplo, esta es una reproducción que saqué de García Balseta, no tuve acceso a las fuentes de consulta, ustedes les pueden ver acá. Tenemos afortunadamente maravillosos repositorios digitales que eran impensables en otra época y que nos permiten ver con mucha nitidez los libros de los que estoy hablando, la Biblioteca Nacional Digital de México, Primeros Libros de las Américas, Worldwide Library, archive.org. Los invito a que vean esos repositorios porque son un deleite para los ojos y para la cabeza y para el corazón. Publicó la Suma y Recopilación de Cirugía con un arte para sangrar y examen de barberos del año 78 y un tratado breve de anatomía y cirugía de Farfán. También laboró en México, bueno, él trabajó en México hasta el año 79 y dio una importante rama de obras. Sin embargo, Ricardo es muy particular, Antonio Ricardo, porque de acá se va a Perú. Él va a ser justamente bajo este paradigma de la transhumancia tipográfica, él se traslada a Perú y esta es la primera obra que él publica allá, también siempre muy cercano, muy protegido con los jesuitas. Va a sacar la pragmática de los 10 años, los 10 días del año, en 1584. Y él trabaja en Perú como impresor único hasta 1605, fecha en que su imprenta con todos sus aditamentos pasa a manos de Francisco del Canto. Además de la viuda de Juan Pablos, que habíamos mencionado, a Brígida, la siguiente mujer que vamos a encontrar al frente de un taller, ya la había mencionado antes cuando Pedro Charte estuvo purgando pena en la Inquisición. La segunda mujer está vinculada con este documento, que es un documento muy raro, muy especial, que es María de Sansorique. María fue la segunda esposa de Pedro Charte. Acuérdense que Pedro se casó primeras nupcias con la hija de Juan Pablo, en segundas con María de Charte. Y ella fue responsable de la oficina tras la muerte, durante su paso por el cadalso y tras la muerte de él. A María la vemos
en los pies de imprenta. El pie de imprenta es la parte de abajito, sobre todo en las portadas, o también lo podemos ver en los colofones. La vemos firmando La Gramática Libre y 3 de Manuel Álvarez, que era un libro de estudio un libro en latín, y que es la segunda parte del calendario, 1597, es una hoja suelta, es un pliego que se conserva en la Biblioteca Nacional de México y es un ejemplar único y es raro por su tamaño, por ser un impreso con pie de imprenta de una mujer, con el auxilio y la ayuda de Cornelio Adrián César, este tipógrafo impresor flamenco, que vamos a ver colaborando en muchos talleres de imprenta en México y también participando de la mano con varias viudas de impresores. Ese también es un tema interesante del perfil profesional de Cornelio Adrián César. Pero también porque es un calendario, es un tipo documental no convencional o no habitual que se conserve de ese periodo por la fragilidad. Lo mismo que pasa con las cartillas, digamos, que son los primeros textos que se usaron para alfabetizar, pero también para doctrina inicial, que sabemos por fuentes documentales que se publicaron enormes cantidades, pero que se conservan pocos ejemplares. El taller de Ocharte se trasladó al convento de Santiago de Tlatelolco y allí permaneció en manos de los herederos de Ocharte. En este contexto es importante mencionar justamente a Cornelio Adrián César, aquí lo vemos en uno de los pies de imprenta, quien trabajó como cajista entre 1597 y 1633 y colaboró con varias viudas, como dije antes. César poseía conocimientos previos de tipografía y de fundición, es decir, de elaboración de los tipos móviles, adquiridos en Leiden, en la casa de un pariente de la estirpe de Plantino, este gran, el architipógrafo del rey, muy, muy, muy vinculado con Felipe II. Él es patriarca, digamos, de esta afamada familia de impresores de Amberes, cuando Amberes estaba totalmente vinculado con la corona española. Cornelio de César llegó a México en 95 del siglo XVI y al igual que Ocharte tuvo también problemas inquisitoriales que purgó en Tlatelolco, donde, según él mismo narra en cartas a las autoridades de aquel momento, virreinales, las autoridades, se quejó no solo de los malos tratos del guardián del establecimiento, sino que se quejaba de que el guardián le pedía enseñar las habilidades técnicas tipográficas a los indígenas que residían ahí. Esto es también un dato muy interesante de esta queja, porque habla no solamente de dónde estuvo la imprenta, sino que es una pieza de información clave para entender que una pieza más, porque no tenemos solo una, de que los indígenas tuvieron una participación activa en las labores tipográficas y editoriales en el siglo XVI. ¿Qué pasó en ese juicio inquisitorial? A César le tocó que su intérprete flamenco fuera Enrico Martínez, quien se vio beneficiado primero con la custodia y luego con la posesión de los materiales de imprenta que tenía Cornelio Adrián César. Los herederos de Ocharte, que se llamaron Melchor y Luis respectivamente, imprimieron obras en el taller que María de Sansoric tenía en Tlatelolco. Melchor laboró entre 1599 y 1605. Aquí vemos algunos de los ejemplares, que son ejemplares muy importantes, no solamente desde el punto de vista para entender el pensamiento de evangelización de ese momento y los aspectos filológicos y lingüísticos de los traslados del náhuatl al castellano, sino también porque en particular estos documentos se conservan muchos ejemplares muy diferentes. Esto quiere decir que el proceso del tiraje fue bastante accidentado y que tuvo un proceso de control y de revisión y de enmienda in situ en el acto, que nos hablan
sí de complicaciones de esa edición, pero también de tareas propias al interior del taller, ¿no? Los libros no salen como si fueran productos de una máquina de hacer tortillas, sino que tienen una cantidad de pasos intermedios que es importante verlos con lupa en este momento, que son cuasi iguales, pero no son idénticos. Cierra la nómina de tipógrafos del 16, con esto voy a ir cerrando, Enrico Martínez. Él nació en Hamburgo, era hablante de alemán, pero también de latín, castellano y flamenco. Parte de esas habilidades lingüísticas lo pusieron en posibilidad de ser traductor e intérprete de la Inquisición en México. Y como dije antes, él tuvo en custodia la imprenta que estaba armando, que estaba organizando Cornelio Adrián César. Martínez trabajó, digamos, aparte, los primeros documentos que tenemos de él fechados, impresos, son de 1599, y él muere en 1632. El proceso de traslado, hasta dónde, hasta cuándo tuvo la imprenta como tal, al menos a mí, perdón, no manejo así, no son todos mis primos, no conozco la cronología a cabalidad, pero está fechado en 1632. Él llegó a México en 1589 con nombramiento de cosmógrafo del rey, pero quizá los vínculos, digamos, a causa de sus vínculos políticos, el mayor elemento por el que nosotros lo conocemos hoy, más que por impresor, es porque él tuvo a su cargo la elaboración del desagüe de Huehuetoca en el Valle de México. Estas actividades ingenieriles lo llevaron a realizar mapas, esquemas como el que estamos viendo, y a trabajar en relación estrecha con estas autoridades locales, con diversos miembros de la élite gobernante de la época. Acá estamos viendo el monumento ipsográfico que está dedicado a él, que está a un costado, digamos, si se para uno frente a la Catedral de México, a la mano izquierda de la catedral, ustedes podrán ver este monumento. Las obras que Martínez publicó en el 16 fueron fundamentalmente tesis y varios libros singulares, como el Compendio de las Excelencias de la Bula de la Santa Cruzada del año 99, y ya en el siglo XVII publicó dos obras que quizás son las más conocidas de él: el Reportorio de los Tiempos, de la que él mismo él es el autor y además lo publica en su imprenta. Este es un elemento importante también, digamos, de autopublicación, que es otro modelo editorial, y que es una obra que es fascinante, que es el vocabulario de las lenguas castellana y mexicana, porque es de 1601, porque es una obra que se publicó, al menos según Ascensión Hernández Triviño, tiene por lo menos 14 ediciones durante el periodo colonial. Es un género editorial muy interesante, porque no tiene función doctrinal o no tiene función, digamos, sí tiene función lingüística. Es básicamente un documento donde hay listados de palabras o de frases para algún viajero que necesita comunicarse y que tiene que encontrar frases, preguntas, palabras y respuestas comunes entre el náhuatl y el castellano. Desde luego, estos nombres que he mencionado, todos de origen europeo, no fueron los únicos que trabajaron en las imprentas. La participación de los indígenas en la producción de libros, primeramente en el ámbito de lo manuscrito, pero también en lo impreso, se manifestó de múltiples maneras. No solo fueron colaboradores de muchos religiosos, de lo cual muchos investigadores han dado cuenta, y también de las autoridades civiles colaboraron en calidad de informantes, sino que también fueron correctores, traductores, y participaron en la configuración material y visual de muchas de estas obras. Además de las habilidades de escritura y caligrafía, como este repertorio que estamos viendo acá, esta variedad de letras, ¿no?, que son muy distintas y que implican una expertise, una práctica de mucho tiempo, que son ejemplares manuscritos que se custodian en el Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México. Es posible encontrar referencias directas, explícitas, a las habilidades tipográficas y en las artes del libro que tuvieron indígenas de distintos lugares. Aquí traigo a colación solamente
indígenas nahuas, aunque también hay mencionados de otras naciones. En el prólogo del Sermonario de la Lengua Mexicana, que estamos viendo aquí su portada, publicado en 1606, Fray Juan Bautista afirma, y cito: Diego Adriano, natural de esta ciudad de Tlatelolco, fue muy gran latino y tan hábil que aprendió a componer y componía en la imprenta en cualquier lengua tan bien y tan expeditamente como lo pudiera hacer cualquier maestro por diestro que fuera en este arte. Más adelante Bautista da otros nombres y dice: no me ha sido de menos importancia la ayuda y continua comunicación de Agustín de la Fuente, natural también de Santiago de Tlatelolco y maestro del Colegio de la Santa Cruz, el cual, por deseo de ver impreso el sermonario que escribió, ha aprendido a componer y compone admirablemente. Así va casi todo compuesto en la imprenta por él, que no ha sido de poco ayuda para que vaya bien correcto y que no lleve irrata de importancia. Finalmente, hay otros indicios que no son solo documentales, en este caso en el paratexto se dice con nombre y apellido, pero hay otros indicios de lengua que dan pistas del conocimiento que los indígenas tuvieron sobre estos temas, de la cultura escrita y las artes del libro, tras el contacto hispánico, ya que si uno, por ejemplo, revisa varios diccionarios del periodo del siglo XVI, pongo por caso el vocabulario de la lengua zapoteca, escrito por Juan de Córdoba, impreso conjuntamente por Pedro Charte y Antonio Ricardo en 1578, es posible encontrar expresiones que describen objetos que no habían sido conocidos por habitantes en América antes del contacto cultural. Es decir, palabras como cartilla o prensa, se refiere específicamente a prensa para imprimir, que se suman a palabras como lector, papel de estraza, pluma para escribir, tinta o tintero. Lo que quiero decir con esto es que, digamos, no tenemos solamente dueños, operarios o europeos que se trasladan a América, que participan en las artes del libro, sino que también tenemos a habitantes originarios de América que de manera muy rápida, muy veloz, aprenden, participan y reactivan una serie de elementos de la cultura de las artes del libro. En algunos casos, procedentes de culturas que habían tenido sistemas de escritura previos, en otros casos no necesariamente, pero lo que es muy interesante es que forman parte de este gran coro de actores que son los responsables de estos primeros impresos